Bien, antes de empezar a hablar un poquito sobre las diferentes glándulas del sistema endocrino, es importante recalcar que a pesar de que sí vamos a hablar un poquito de hormonas, de quizás de algunos efectos, no nos vamos a meter muy a fondo. Entonces, por ese lado va a ser un poquito, o vamos a intentar más bien meternos en la histología y entenderla lo mejor posible, más que aprendernos de memoria, por lo menos para esta materia, aprender todas las hormonas, sus características químicas, cuál es su célula diana, cuál es, entonces ese tipo de cosas van un poquito más para fisiología, a pesar de que es bastante importante y que obviamente en su momento lo van a tener que aprender, pero pues aquí, como saben, es histología, entonces vamos a enfocarnos un poquito más en la cuestión histológica. Obviamente sí los vamos a mencionar, sí vamos a hablar un poquito de los efectos, de algunas cuestiones de regulación, pero sobre todo la idea es que se enfoquen un poquito más en la cuestión histológica. Nuevamente, si pueden ver el video las veces que necesiten, regrésenlo, adelántenle. Si hay alguna duda, igual si yo quizás me equivoco ahí en alguna cosita, pues lo checamos en las sesiones de retroalimentación. Pero bien, entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de la glándula pituitaria, o también ya mejor conocida como hipófisis. Esta va a estar compuesta básicamente por dos partes. Una que lo conocemos como lóbulo anterior o adenohipófisis, que consiste en tejidos epiteliales glandulares, y otra que se le conoce como lóbulo posterior o neurohipófisis. Esta va a estar formada por el tejido nervioso, eh, que va a estar secretando sobre todo dos hormonas diferentes. Entonces aquí podemos ver básicamente la posición en donde está la hipófisis, y sus dos lóbulos, tanto el lóbulo anterior como el lóbulo posterior. Aquí precisamente es otra fotito de cómo se ve y cómo la podemos encontrar. Y vamos a hablar al respecto sobre todo del lugar donde se encuentra, ¿no? Se encuentra en la base del hipotálamo. Básicamente esta que está con el número 3 es la hipófisis. En muchos cortes o en muchas fotografías de cerebro, debido a la posición en la que está y el lugar en el que está, que básicamente está en un área que le llaman este, mm, silla turca, que precisamente esta fue la foto que encontré de una silla turca, en el hueso esfenoides, aquí del cráneo, pues muchas veces cuando se hace una extracción del cerebro se queda la hipófisis o no se puede llevarlo. Entonces realmente no sé muy bien cómo se tenga que hacer, que supongo que se tiene que romper el hueso para que la hipófisis pueda salir y se pueda ver en un cerebro, ¿no? Que se vaya a estudiar. Eh, Dato curioso, la pituitaria se le llama o se le conoció así por mucho tiempo porque se creía antiguamente que era la glándula que producía los mocos, toda la mucosa de la cavidad nasal. Entonces, no recuerdo si es latín, creo que sí, mocos es pituitos. Entonces, por eso el nombre que se le dio, o otro nombre común que se le da a la hipófisis, es glándula pituitaria. Bien, entonces, básicamente ya habíamos visto que básicamente son dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que básicamente los podemos dividir en adenohipófisis y neurohipófisis. Es importante mencionar que en la adenohipófisis todavía hay dos lugarcitos que también son anatómicamente visibles, que se les conoce como la porción distal. Bueno, son tres en realidad: la porción distal, la porción intermedia y la porción tubular. Esto debido a su formación histológica. La verdad, yo no le entro mucho a la histología, pero básicamente en su formación se hace una bolsa, bueno, dentro eh, de lo que en algún momento va a ser la boca. Se hace una pequeña bolsa que se llama bolsa de Raque, y de las partes de la unión con esta parte del ectodermo, con la parte nerviosa, se hacen precisamente estas tres secciones en la adenohipófisis: la parte distal, la intermedia y la tuberal. Pero, sin embargo, nosotros solo vamos a tomarlo en cuenta como las dos en general, que es la adenohipófisis, la neurohipófisis y el tallo que lo une con el hipotálamo,
se le conoce como infundíbulo o tallo infundibular. Entonces, esas básicamente son las dos secciones que vamos a nosotros a estudiar. Entonces, la adenohipófisis regula otras glándulas endocrinas. Esta está compuesta por cúmulos de cordones de células epiteliales que están separadas por capilares fenestrados de gran tamaño. Otra parte importante de las glándulas, no solo de la hipófisis, sino de todas las que vamos a ver, es que están rodeadas o que están relacionadas muy estrechamente con capilares fenestrados. ¿Ok? Entonces, por eso pues, pueden entrar estas moléculas de pequeño tamaño con cierta facilidad al torrente sanguíneo, ¿no? Debido a las fenestras, a estos pequeños huequitos que hay en las diferentes, bueno, en los capilares, entonces, y para que haya un transporte, por así decirlo, bastante sencillo, ¿no? Regresando un poquito, la neurohipófisis es un tracto nervioso cuyas terminaciones almacenan y liberan productos de secreción sintetizados por sus somas neurales ubicados en los núcleos supraóptico y paraventricular. Entonces, bueno, primeramente, aquí podemos ver un poquito de las diferentes hormonas y los lugares o los tejidos blancos de estas hormonas, ¿no? Sobre todo TSH, la prolactina, la hormona luteinizante o la del folículo, las que activan a las células adrenales, las glándulas de crecimiento. Como les digo, los nombres a veces nos pueden confundir un poquito, sobre todo porque también la gran mayoría de las abreviaciones se manejan en inglés, entonces con paciencia, poquito a poquito van a poder irlos relacionando. Pero lo que hablábamos un poquito, ¿no? De las dos partes de la hipófisis. En la adenohipófisis, una señal va a generar que, bueno, normalmente se toma aquí en las neuronas de los núcleos del hipocampo, de hipotalámicos, perdón, va a generar que se le dé la señal a las células de la hipófisis de producir o segregar ciertas hormonas. Entonces, ya en la adenohipófisis, estas hormonas se producen, se sintetizan, se segregan y se liberan al torrente sanguíneo. A diferencia de la neurohipófisis, en el caso de la neurohipófisis, las hormonas que secreta son primeramente sintetizadas en los núcleos supraópticos y paraventriculares. De ahí, estas hormonas van a transferirse a través de los axones de estas neuronas y se van a concentrar ya en la parte de la neurohipófisis, en la parte nerviosa. Entonces, vamos a ver con los cortes estas diferencias entre una y otra. Aquí podemos ver precisamente un corte donde con diferentes colores nos ponen sobre todo el tallo infundibular, pero de color amarillo está la adenohipófisis y de color azul, bueno, según la imagen, azul o gris, la neurohipófisis o el lóbulo posterior. Bien, aquí podemos ver precisamente estos cortes, sobre todo el que me interesa más que veamos ahorita es donde podemos ver tanto la cápsula que rodea a la hipófisis, así como sus dos partes, la parte nerviosa o la neurohipófisis a la derecha con PN y la adenohipófisis acá en la parte PD o la porción distal. Y también podemos encontrarnos pues las partes intermedias de la adenohipófisis que ya platicamos un poquito que vienen o que se generan gracias a, o bueno, debido a la formación embrionaria de esta glándula. Aquí podemos ver un poquito acerca de las porciones intermedias que hay entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Bien, empecemos a hablar un poquito acerca de la adenohipófisis. De acuerdo a las tinciones que se le hacen a la hipófisis, básicamente vamos a tener, a la adenohipófisis, vamos a tener tres tipos celulares, que estos van a ser importantes. Unos van a ser las células basófilas, otras que más o menos son el 10%, las acidófilas, las 40%, y las cromófobas, del 50%. Ya se irán imaginando que pues las acidófilas van precisamente a teñirse un poquito más rosa
En cambio, las basófilas se van a teñir un poquito más morado. Entonces, por eso aquí en las imágenes podemos ver las acidófilas un poquito más rosas, con los núcleos un poquito más teñidos, si se alcanzan a distinguir. Las basófilas un poquito más moradas, debido a la eosina, y a las acidófilas a la hematoxilina. Podemos ver los capilares ahí a los lados. Y dejen ver si por aquí mencionan sobre las cromófobas. Se cree o se considera que las cromófobas, o sea, que las que no se tiñen, son precisamente aquellas células que ya produjeron y secretaron su hormona, y por eso la tinción no penetra o no se fija con la misma capacidad o cantidad que las células que sí se tiñen, las acidófilas o las basófilas. Aquí, por ejemplo, podemos ver precisamente, este es otro tipo de tinción, no es hematoxilina y eosina. A las basófilas con una B, las acidófilas con A, y las cromófobas con una, bueno, C aquí en la amplificación, ¿no? Podemos ver ahí los gránulos de secreción, y como en las cromófobas pareciera que como que no hay estos gránulos o hay muy poquitos, y por eso como que se ven de otros colores. Bien, entonces dentro de las células que se tiñen, ya sean las basófilas o las acidófilas, vamos a encontrar que hay básicamente como 5 tipos celulares, entre comillas. 5 tipos, o se le conoce así, o se le dice que hay 5 tipos diferentes, dependiendo del tipo celular, perdón, del tipo de hormona que se agreguen. Entonces, esta es una pequeña mnemotecnia que me la encontré por ahí en YouTube, donde hablan para acordarse de cuáles son las acidófilas y las basófilas. Las acidófilas van con una A y es sola. Las que producen somatotropinas, las que producen lactotropinas, y las basófilas son contigo. Contigo en aquí las corticotropinas, las tirotropinas, perdón, y las gonadotropinas. Entonces, les dejo también un poquito acerca de esta tablita para que recuerden más o menos la hormona que se segrega y dónde tiene su función, o las acciones principales que esta tienen. Pónganle pausa, léanlo con calma. Pero lo interesante o lo importante aquí es que para poder detectar cada uno de estos tipos celulares, porque cada uno de estos tipos va a producir solamente ese tipo de hormonas, se utilizan tinciones especiales que detectan esta hormona. Por eso aquí las vemos en partes diferentes, ¿no? O teñidas así con este café, ¿no? Que es precisamente el anticuerpo que se une y detecta estos tipos celulares, ¿no? Por ejemplo, aquí que detectan hormonas de crecimiento, o que detectan la hormona luteinizante, que detectan las corticotróficas, etcétera, ¿no? Entonces, por así decirlo, casi cada tipo celular, o bueno, cada de estos tipos, ya sean basófilas o acidófilas, producen solamente esa hormona. Aunque ya se ha visto que en algunos casos hay algunas células que sí son capaces de producir 2 tipos de hormonas distintas. Pero ya todavía se tiene como la conciencia de que bueno, esa célula solamente va a producir un tipo específico de hormona. Hablando del lóbulo posterior, o de la neurohipófisis, que es la porción nerviosa, como les decía, es una extensión del sistema nervioso central, libera hormonas producidas en los núcleos supraópticos, sobre todo, o no sobre todo, sino las dos que produce van a ser la hormona antidiurética y la oxitocina. Aquí pueden leer un poquito acerca de las funciones. Nuevamente, si quieren, póngale pause para que lo puedan leer con un poquito de más de calma. Y aquí también hay una pequeña mnemotecnia de las hormonas que se producen en la neurohipófisis, que son las APO, ¿no? La parte supraóptica va a generar la antidiurética, y en las paraventriculares va a generar la oxitocina. Entonces, por eso SAPO. Viendo las fotos histológicas de la parte nerviosa de la hipófisis, vamos a encontrar 2
secciones o dos cuerpos bastante interesantes. Uno, que van a ser los que están aquí marcados como H y B, que son los cuerpos de Hering, que son los lugares donde se van a acumular las hormonas que se producieron previamente en los somas de la parte superior de la neurohipófisis. Y aquí se almacenan en los cuerpos de Behring. Ya después alguna señal puede hacer, o bueno, va a generar que se liberen y que entre estas hormonas a los capilares fenestrados, ¿no? Y los otros que aquí están marcados, los núcleos, van a ser las células que se van a encontrar en esta sección de la neurohipófisis, que se les conoce como pituicitos, pues porque son de las células de la glándula pituitaria, que básicamente son células nerviosas que forman parte de la neurohipófisis. Bien, entonces, como les comentaba, el tracto hipotálamo hipoficiario envía precisamente la ADH y la oxitocina del óvulo al óvulo posterior, entonces de donde se generan hasta el óvulo posterior. Y estas se almacenan en los cuerpos de Hering y son liberadas después a la circulación. Entonces, básicamente, aquí podemos ver precisamente este tracto tálamo hipoficiario, donde una vez que son producidas tanto la ADH como la oxitocina, se transportan y se almacenan en los cuerpos de Behring. Ya después alguna otra señal va a generar que puedan entrar al torrente sanguíneo. Y aquí podemos ver nuevamente los pituicitos, los cuerpos de Behring en sus diferentes, en esta otra fotografía histológica. Y aquí alguna microscopía electrónica con respecto a los cuerpos de Behring, los diferentes gránulos con las hormonas que aquí se ven en la izquierda, en HB. Parte de la célula nerviosa que está asociada aquí a un capilar sanguíneo. Y estas células son de la adenohipófisis, que son células somatotrofas. Y se puede ver, o lo que aquí mencionan las imágenes, sobre todo las vesículas asociadas a los aparatos de Golgi, donde precisamente se almacenan todas las hormonas que luego serán liberadas. Bien, por último, algo interesante o importante de la hipófisis es hablar un poquito acerca de la irrigación sanguínea. Entonces, lean con calma lo que está aquí en la imagen, pero una parte interesante es que también aquí hay un sistema porta. Si se dan cuenta, aquí, sobre todo la adenohipófisis, primeramente va a entrar la sangre por la parte de arriba, va a haber una vascularización en la parte del tallo infundibular y luego va a bajar hacia la adenohipófisis y va a valer una segunda vascularización. Entonces hay un sistema porta hipoficiario en esta sección. Ahora, en cambio, en la parte de la neurohipófisis, si se dan cuenta aquí no hay un sistema porta, simplemente llega a través de otra arteria inferior, aquí mismo se capilariza, obviamente aquí se lleva las hormonas que se secretaron en los cuerpos de Behring y pues salen por sus propias venas. Entonces es por eso que aquí también la hipófisis tiene un sistema porta, ¿no? Solamente en la adenohipófisis, ¿no? En la neurohipófisis ahí no hay sistema porta. ¿Sí? Aquí podemos ver otra imagencita que precisamente también nos habla un poquito acerca de este doble sistema porta, aunque aquí no se ve muy bien en la vascularización en la parte del tallo, pero nos deja ver un poquito acerca de cómo es la circulación en esta sección. Y bien, quizás hablar así muy a grandes rasgos de algunas cosas interesantes de una desregulación hormonal de la hipófisis. Por ejemplo, en el embarazo o en las mujeres que están lactando, o aquellas personas que tienen un tumor, un prolactinoma, o sea, de las células que producen prolactina para la síntesis de leche, se tiende a hinchar la glándula pituitaria o la hipófisis.
Entonces llega a bloquear, bueno, la palabra no es bloquear, pero sí a presionar el nervio óptico, bueno, no el nervio como tal, el nervio óptico, sino el quiasma óptico. Eso hace que relativamente se reduzca la capacidad visual en las mujeres embarazadas o en las que están lactando. Eso es bastante interesante. Y, por ejemplo, también una desregulación de la hormona de crecimiento puede generar gigantismo o agromegalia. Eh, acromegalia, perdón. El gigantismo es cuando desde muy niño hay esta variación en la o esta mayor concentración de hormona de crecimiento y pues por eso crece muchísimo las personas. En cambio, la acromegalia ya es una desregulación que viene después del crecimiento, de ciertas etapas del crecimiento, donde ya no todos los huesos crecen al mismo nivel, sino que crecen ya solo a ciertas zonas en específico, por ejemplo, las manos, los pies, el cráneo, y por eso hay esta diferencia, ¿no? entre el gigantismo y la acromegalia. Entonces son dos condiciones interesantes que tienen que ver aquí con la hipófisis.